Parlar amb Bea Talegón. Bona tarda, Bea, què tal, com estàs? Gràcies per atendre'ns al Tot es mou. Bona tarda, un placer, como siempre. Igualment, parles de dignitat del poble i apel·les als espanyols que sàpiguen de què va ser Demòcrates. A Espanya què passa? No pot o no vol reaccionar a tot això que està passant? Es curioso, sobre todo creo que además hay que hacer un paréntesis sobre cómo se ha informado de lo que sucedió ayer en Barcelona aquí en España. De hecho, también hemos informado de ello con una imagen fija en uno de los informativos que mientras se estaba montando la cacerolada y se pitaba y demás, algún informativo tuvo la poca vergüenza de titularlo diciendo que eran manifestaciones de bienvenida y de apoyo a la llegada del rey, algo tan increíble como eso. Entonces, teniendo en cuenta la situación, yo pongo en valor la enorme dignidad del pueblo de Cataluña, del pueblo republicano, que ayer se manifestó y que además con esa educación, con esa paz, pero y con ese gusto por poner ese himno de riego que sonaba mientras salía el rey, que creo que es una imagen de verdad para guardar porque es histórica. Bé, aquest cap de setmana, a més, has estat a Brussel·les, on t'has reunit amb Carles Puigdemont. Explica'ns, com ha anat aquesta trobada? Bueno, yo tenía interés en entrevistar al presidente y bueno, nos pusimos en contacto, ha ido la cosa poco a poco, había que organizarlo bien y una vez que el presidente me dijo que le parecía bien, pues allí nos plantamos el sábado. Y la verdad es que ha sido una experiencia tanto profesional, porque efectivamente como medio español es toda una oportunidad poderle entrevistar y trasladar su voz y su mensaje para que sea entendido sin editar, sin manipular, sin tergiversar. Creo que eso va a ser una oportunidad muy buena que tenemos y la posibilidad de informar a la población de lo que el presidente Puigdemont tiene que explicar y tiene que decir. Y por otro lado, por el lado personal, ¿no? Es una persona que a mí, en lo íntimo y en mi parte afectiva, me ha transmitido una sensación excelente. Quan veurem aquesta entrevista? Perquè avui al teu article al Diari 16 expliques la teva vivència personal, més personal d'aquesta trobada, però l'entrevista quan es podrà llegir? Pues cruzo los dedos porque simplemente se trata ahora mismo de una cuestión de edición, que no es hacer ningún corte en la entrevista, sino que hablamos tanto, porque además nos dedicó toda la mañana entera y está grabada 1 hora y media entera de conversación seguida, y lo que nosotros tampoco queremos es que se pierda la importancia de ninguna de las partes de la entrevista. Creo que ya el miércoles vamos a poderlo tener preparado en 3 bloques de media hora y el miércoles se hará la primera entrega, espero, y cruzo los dedos, el viernes se haría la segunda y el domingo se podría hacer la tercera, para que la gente pueda ir poco a poco asimilándolo, y son 30 minutos cada una de las entregas. Bea, què et va explicar, per exemple, de la possibilitat que ell fes un pas al costat de la formació del nou govern o de les seves relacions amb Esquerra Republicana? Vas fent que no amb el cap, això vol dir que no em diràs res? Respecto a los temas así de actualidad, de los pactos y demás, tuvimos la posibilidad de estar él y yo hablando largo y tendido antes de la entrevista. Esto no fue una decisión del presidente, sino que fue una decisión mía, porque tengo que apuntar que el objetivo de mi entrevista es conseguir romper una barrera de manipulación, de desinformación que hay aquí en España, y para mí era muy importante que los españoles, pero también los europeos, entendieran de qué va el proyecto de la República de Cataluña, entendieran la situación actual de la democracia española, y es lo que he hecho con el presidente Puigdemont, un análisis grande de la situación, una explicación de su proyecto de república y los siguientes pasos que se van a dar. Efectivamente, él en algún punto de la entrevista sí lo deja muy claro, que de dar un paso al lado, nada, pero ayer también lo pudimos ver porque hizo público un comunicado que todos hemos podido ya conocer a través de redes sociales, donde él dice que de dar un paso al lado, nada. Y en este sentido yo sí puedo informar de que hoy mismo es inminente llegar a un acuerdo, y que todo apunta a que muy brevemente ya la cosa de la República va a ver la luz. Él está totalmente animado, no da un paso atrás en absoluto, está muy preparado, tiene un proyecto muy potente, con un equipo excepcional,
y la cosa va avanzando. O sea que en ese sentido Puigdemont no va a dar un paso a un lado en ningún momento y en ningún sentido. Bea, ¿lo oyes? Le oigo y se me pone la piel de gallina. Es que hemos leído tu artículo y claro, acabasteis cantando. Es que fue, mira, me acompañó mi chico que es músico y bueno, y allí pues había una guitarra. Y cuando terminó la entrevista, pues bueno, había otros amigos, amigos, compañeros de política que estaban ahí trabajando con el presidente y nos invitaron a quedarnos a comer. Y claro, aprovechamos porque era una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad histórica poder estar con él y compartir momentos ya más íntimos, ¿no? Y bueno, y mi chico pues vio la guitarra y se lanzó, arrancó. empezó a tocar y a trastear. Sí, y entonces se lanzó y se puso a tocar una canción que él y yo cantamos mucho en casa juntos, que es El sitio de mi recreo de Antonio Vega. Y yo la verdad es que no fui consciente hasta que me arranqué a cantar de la potencia que estaba teniendo en ese momento esa letra y de lo que significaba para el presidente, ¿no? Y yo, de hecho, según iba cantando, me iba dando cuenta de la importancia de lo que estaba pasando ahí. Y entonces él, la respuesta que dio fue lanzarse con Camins de Sopa de Cabra, que casualmente encima es una canción que yo he escuchado mucho recientemente desde el concierto del 3 de diciembre por los presos políticos, que fue que me enganché a la canción. Entonces, el estar cantando con él, compartiendo el móvil por la letra, que yo no me la sé, ¿no? Y compartiéndolo con él, para mí eso es un regalo que me voy a llevar siempre, porque la letra dice mucho. Pues oye, tenemos ganas, Bea, de leer la entrevista ya los próximos días y de que un día vengas aquí a nuestra taula de política. Gracias, Bea Talegón, cuida't. Gracias, un saludo. Saludo.